¿Qué tal? Pensé en hacer un pequeño ejercicio con la cuestión de la identificación de las clases de palabras que vimos en el primer video sobre gramática del español orientada a la redacción académica. ¿Por qué? Porque creo que la explicación nos puede dejar las cosas claras con respecto a qué estamos buscando, pero siempre a la hora de la práctica nos enfrentamos con escenarios para los que la explicación puramente no nos prepara. Entonces elegí este texto. La verdad es que intencionalmente elegí un texto que no fuera fácil, un texto que fuera hecho para un ejercicio de este tipo. Escogí un texto que sabía que iba a estar bien escrito en español, de un blog del periódico español El País. Y el texto, como pueden ver ahí en la referencia, tiene como autora a Laura Fernández. El texto dice: todo hombre o mujer puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. La máxima es de Santiago Ramón y Cajal y la saca a colación el investigador experto en neurociencia cognitiva Diego Redolar Ripoll en una abarrotada sala de conferencias. Quiere dar a entender que todo lo que hacemos modifica la forma en que pensamos y que el cerebro nunca deja de aprender dada su plasticidad. En este texto entonces vamos a tratar de identificar las clases de palabras, sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, como parte de las clases de palabras mayores o de contenido, y vimos clases de palabras funcionales, preposiciones, artículos, pronombres, conjunciones y demostrativos. Entonces, ¿cómo hacer primero para empezar a tratar de identificarlas en un texto como este? Lo primero que tenemos que hacer es subrayar los verbos. ¿Por qué? Porque el verbo es el centro de la oración. Con respecto al verbo, es que las demás cosas están participando en distintos roles en la oración. Entonces, si tengo el centro, sé que una de esas palabras tiene que ser el participante sujeto y otra de esas palabras tiene que ser el participante objeto, otras más modificadores, otras más complementos, pero ven, con respecto al verbo es que se despliega toda esa gran estructura. Entonces es lo más útil. Ahora, tampoco es obvio identificar verbos, pero es el primer paso porque, como dice en la presentación, toda oración tiene un solo verbo principal. Entonces, verbo principal igual a oración. Esa es una información valiosísima para un ejercicio como este. En la primera parte del texto tengo todo hombre o mujer puede ser, y ahí ya tengo dos formas que parecen verbos. Ahora, ¿cuál es el verbo principal? ¿Puede o ser? ¿No? Sé que ser es un verbo, el verbo ser es famoso, y poder pues también es un verbo. Pero ¿cuál es? ¿Puede o ser el verbo principal de esta oración? Bien, la clave para reconocer cuál es el verbo principal de una oración es reconocer dónde están los verbos conjugados. ¿Qué es conjugación? Conjugación lo único que quiere decir es que el verbo está activo, está en la forma en la que adquiere las propiedades de expresión del evento de la oración. Entonces, en español, por ejemplo, los verbos que están activos, los verbos que están en su forma conjugada, concuerdan con la persona, concuerdan con el tiempo y concuerdan con otros aspectos de las características del evento que expresa la oración. Entonces, no puede estar en infinitivo. Acuérdense, el infinitivo son los verbos que terminan en ar, er, ir. Ese es el modo verbal infinitivo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la conjugación del verbo poder. Entonces, basta con que me acuerde y diga yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos. Si estoy en una variante del español en donde se usa el vosotros, vosotros podéis, ustedes pueden, ellos pueden. Si el verbo está en cualquiera de estas formas, está conjugado. Hay que distinguir estas formas del verbo conjugado con otras formas como el infinitivo, como ya dije, arerir, poder, vivir, caminar. El participio, que es una forma del verbo que generalmente funciona como modificador o como verbo secundario en algunas construcciones, como en los compuestos ha podido. Las terminaciones del participio son hado, ido, to, soy, cho. To, soy, cho son las más raras.
casi casi que un ejemplo a la mano nada más es hecho, ¿no? De hacer, hecho. Las más comunes son hado e ido. Y por el otro lado, la rima no era intencional. Por el otro lado, tengo el modo subjuntivo para la conjugación verbal. Este modo se utiliza generalmente para las oraciones en donde estoy hablando de posibilidades, ¿no? Entonces, yo el truquito que utilizo para entender cuál es el subjuntivo de algún verbo es decir el que, ¿no? El que yo pueda, el que él pueda, el que tú puedas, el que nosotros podamos, o cualquier otro verbo como caminar, el que yo camine, el que tú camines, el que nosotros caminemos. Esta es la forma. ¿Y en qué oraciones me voy a encontrar esta forma? Como les digo, en oraciones de posibilidad, ¿no? Tal vez yo pueda ir a visitarte. Tal vez camine todos los días el próximo mes para bajar de peso o para tener mejor condición física. Siempre es una especie de potencial. El modo indicativo es el modo más común porque es el modo en el que las cosas se están afirmando, se están declarando, se están narrando, describiendo, como le quieran llamar. Hay un montón de sitios en donde, incluyendo los sitios oficiales como el de la Real Academia de la Lengua, en donde pueden consultar toda la conjugación desplegada de cada verbo. De momento, creo que con estas referencias generales podemos distinguir a un verbo conjugado de un verbo no conjugado. Y recuerden, lo relevante es que un verbo no conjugado no es el núcleo del predicado de una oración. Entonces, en efecto, cuando tengo todo hombre o mujer puede ser, ¿cuál es el verbo conjugado? Ser está en infinitivo, eso no es una conjugación, es una forma como verbal, pero no está conjugado. Y puede sí, él puede, ¿no? Es una conjugación en tercera persona. Entonces, este sería nuestro primer verbo si empezamos a contar los verbos que consideramos como núcleo de las oraciones. El siguiente, ¿cuál sería? Sigamos leyendo. Todo hombre o mujer puede ser si se lo propone. Propone suena a acción. Está conjugado. A ver, veamos. Yo propongo, tú propones, él propone. En efecto, ¿no? Es una conjugación en tercera persona también. La máxima es de Santiago Ramón y Cajal. Ahí sí tengo el verbo ser conjugado. Él es. O la máxima es de. ¿Ok? Tengo el tercer verbo. Y la saca a colación el investigador experto en neurociencia cognitiva Diego Redolar Ripoll. ¿Ok? La saca. El verbo es sacar. Veamos, yo saco, él saca. Sí, en efecto, es una conjugación también de la tercera persona. Y así los demás. En una abarrotada sala de conferencias, él quiere dar a entender que todo lo que hacemos, nosotros hacemos, modifica. Yo modifico, tú modificas, él modifica la forma en que pensamos, nosotros pensamos, y que el cerebro nunca deja, yo dejo, tú dejas, él deja de aprender, dada su plasticidad. ¿Ok? Entonces tengo un total de 9 verbos. Entonces, para facilitarnos la tarea de poner la etiqueta a cada una de estas palabras, estoy poniendo ese mismo texto, nada más que en estas columnas verticales, para que podamos ir viendo palabra por palabra. El mensaje yo creo que más importante aquí es que, como habíamos visto en la presentación pasada, siempre hay que ver las cosas en el contexto en el que se están diciendo para ver cómo están funcionando. Y esto me resuelve tanto la clase de palabra como también el rol de la función sintáctica, que muchas veces es el determinante en casos de ambigüedad de frente a qué estoy. Entonces tengo la forma todo, que en general la regla es que si tengo una palabra que no sé dónde acomodarla, es un adverbio. ¿Por qué? Porque los adverbios son la caja desastre del español o de las clases de palabras del español. Es decir, ahí hemos puesto todo lo que no cabe en las demás, y en todo sistema de clasificación hay una caja desastre porque los sistemas de clasificación son artificiales y por lo tanto no todo tiene una categoría o no todo se porta tan bien como para entrar en una categoría. Hombre es un sustantivo. La clave de los sustantivos es que si le puedo poner un artículo, es un sustantivo. El hombre, ¿sí? Entonces es un sustantivo. O
pertenece a la clase cerrada de las conjunciones. Si me la aprendí, ya sé que o está junto a i, junto a ni, junto a pero. Entonces es una conjunción. Mujer otra vez, la mujer. Si puede llevar un artículo, es un sustantivo. Puede, ya lo hemos subrayado como un verbo. Ser, también lo vamos a considerar un verbo de momento. Es una forma verbal, aunque no está funcionando como un verbo. Entonces vamos viendo algunas de estas claves para distinguir las clases de palabras. Bien. A. Si una palabra puede llevar un artículo, es un sustantivo. Si una palabra de momento no sé en qué clase ponerla, probablemente sea un adverbio. Siempre lo puedo seguir considerando, porque tal vez se me fue alguna preposición que no me acordaba de que también estaba en la lista, pero de momento la puedo poner como un adverbio y casi siempre le voy a atinar. C. Si una palabra está modificando a un sustantivo, es un adjetivo. Los modificadores de los sustantivos, las palabras, porque lo vamos a ver que hay otros tipos de modificación, pero las palabras que individualmente modifican sustantivos son adjetivos. D. Si una palabra está modificando un verbo, es probable que sea un adverbio. Probable porque también hay adjetivos o palabras que son consideradas adjetivos que modifican a los verbos. Y si una palabra está en la lista de las preposiciones, es una preposición. Esto puede parecer muy obvio, como que claro, pero es muy importante que nos acordemos de que tenemos este tipo de clases de palabras funcionales que son clases cerradas, que me las puedo aprender. Entonces, antes de hacer el ejercicio, recuerdo mis clases de palabras cerradas o tengo a la mano mis listas, no tengo que usar la memoria forzosamente. Es posible que algunas palabras, a pesar de estar en una lista cerrada, puedan saltar de una a otra. Como ya les he dicho, el lenguaje está en movimiento, las palabras están en movimiento todo el tiempo y nuestro afán de ponerles categorías es nada más una técnica. En realidad lo importante es que identifique dentro del contexto qué es lo que está haciendo la palabra, no que tenga la verdad definitiva sobre cuál es la categoría de esa palabra. Entonces, volviendo al ejercicio, sí, en general, una de las claves para reconocer adverbios es que pueden ser de tiempo, de lugar, entonces sí, no, siempre, nunca, jamás. El caso de se y lo es un caso especial porque son partículas que luego vamos a ver que están funcionando como tomando posiciones sintácticas, ¿no? Si digo, Juan compró un carro, puedo sustituir un carro por lo. Juan lo compró. Entonces se consideran partículas de objeto directo o indirecto. Pero en general, cuando uno no se quiere meter tan al fondo, se pueden llamar pronombres. Entonces, me, te, le, les, la, las, estas cosas que no sé qué hacer y cuyo significado más bien parece como relacionar a otro constituyente oracional y no me está realmente contribuyendo en nada más que eso. Entonces les voy a llamar pronombres porque pues, los pronombres hacen más o menos lo mismo. Entonces, propone también es un verbo, escultor, el escultor pues es un sustantivo, de, si me aprendí la lista, sé que es una preposición, su es un pronombre posesivo, su, suyo, de él, suyo de él, como decimos en el español del centro del país y del sur. Propio, ¿qué será? El propio lo puedo utilizar así, pero aquí ¿qué está haciendo? Está con cerebro, ¿no? Dice su propio cerebro. No es cualquier cerebro, es propio cerebro. Y podría decir cerebro propio. Entonces, haciendo este tipo de pruebas sobre cuál es la relación entre esa palabra y el sustantivo, me doy cuenta que es un modificador. ¿Y qué clase de palabra modifica un sustantivo? Un adjetivo. Luego seguimos con la, que es un artículo. Máxima, que son sustantivos, si está siendo determinado por un artículo. Es, que ya sé que es un verbo. De, que nuevamente, si me aprendí la lista, es una preposición. Santiago, Ramón, Cajal, y de una vez les digo Diego, Redolar y Ripoll, los nombres propios vamos a considerarlos sustantivos. Entonces Santiago y Ramón sustantivo y es una conjunción. Cajal
nombre propio, sustantivo, y conjunción. ¿Qué podríamos decir? De primera instancia podemos decir, claro, es un artículo. Entonces, ¿cómo puede haber un artículo si no está determinando a ningún sustantivo? Entonces, aquí si vemos, es justo uno de estos ejemplos de pronombres de objeto directo. ¿Ok? ¿Qué saca? Saca, ¿no? ¿Qué es lo que saca? La máxima. Entonces, está refiriendo a la máxima que es de Santiago Ramón y Cajal y que la saca a colación este investigador experto. Todas estas palabras relacionales que, como dije, se les considera clíticos o pronombres de objeto, no son tan importantes para la redacción académica, pero está bien que sepamos qué hacen y que al menos les otorguemos una etiqueta, aunque es un tema que todavía se analiza en la lingüística del español y que también les voy a dejar aquí abajo en la descripción, si están interesados, unos vínculos de un par de estudios que considero fundamentales para este tema, pero insisto, basta con que sepamos que no es un artículo y tengamos una idea general de qué están haciendo ahí. Saca es un verbo, ya lo habíamos subrayado. A es una preposición. Colación, ¿qué será? ¿Puedo decir la colación? Sí. Bueno, entonces es un sustantivo. El es un artículo que está determinando investigador, que es un sustantivo. Experto está modificando investigador. No es cualquier investigador, es experto. El experto, ¿ok? Entonces es un adjetivo. En es una preposición. Neurociencia, ¿qué será? ¿Puedo decir la neurociencia? Sí, entonces es un sustantivo. Cognitiva. ¿Qué está haciendo cognitiva aquí? Es parte de la frase neurociencia cognitiva. Entonces, si me está diciendo que es un tipo de neurociencia, es decir, está especificando el tipo de neurociencia que es, lo está modificando y por lo tanto es un adjetivo. Diego, Redolar y Ripoll ya había dicho que son nombres propios o parte de un gran sustantivo, que es todo este nombre propio. En es una preposición. Una es un artículo, un artículo indefinido. Abarrotada, aquí tenemos una forma que viene de un verbo, ¿no? Que es abarrotar, pero está en su forma participio. Abarrotada, adoído. Acuérdense, en este caso, ada, porque es femenino. Entonces, este es un ejemplo de una forma verbal o una forma que proviene de un verbo que está funcionando como un modificador. Es la sala abarrotada, ¿ok? No hay confusión realmente porque no es un verbo conjugado, entonces basta darnos cuenta que me está hablando de un tipo de sala o de la característica de la sala. Y como está modificando a sala, es un adjetivo. De es una preposición y conferencias. Las conferencias, pues es un sustantivo. Por último, quiere, ya habíamos visto que es un verbo, está conjugado. Dar también es un verbo, está ahí en este grupo verbal. A es una preposición, entender también es un verbo, pero no está conjugado, entonces no es el núcleo de una oración. Que es una conjunción en este caso, luego lo vamos a ver. Es la conjunción subordinante por excelencia y hay que evitarla porque la subordinación es uno de los grandes problemas de la redacción académica. Todo, ya habíamos visto al principio, que lo vamos a considerar un adverbio. Lo es otro de estos pronombres objeto. Que es otra conjunción, en este caso subordinante también. Hacemos y modifica son verbos conjugados, por lo tanto cuentan, cada uno es una oración, aunque estén aquí juntos, luego lo vamos a ver con un poco más de detalle. La es un artículo, forma está siendo determinado por un artículo, es un sustantivo, en es una preposición, que es otra vez una conjunción subordinante, pensamos es un verbo conjugado, y conjunción, que, conjunción subordinante, el, artículo, cerebro, sustantivo. Nunca, acuérdense de nunca, siempre, todo, nada, es un adverbio. Deja es un verbo conjugado y si vemos aquí nunca está modificando al verbo conjugado. Nunca deja, o podríamos decir siempre deja.
Y dentro de nuestras claves para identificar clases de palabras, ya habíamos visto que si modifica el verbo es probablemente un adverbio, porque no es la única clase de palabra que modifica directamente a los verbos conjugados. De es una preposición, aprender es una forma verbal que la estamos considerando verbo. Dada es una forma del verbo dar, y otra vez hay que recordar, forma verbal que está haciendo algo que parece más bien como modificar, ¿no? Es algo dado. Ah, bueno, probablemente es un participio. Ado, ido, dada, ¿no? Su es este pronombre posesivo que ya habíamos visto y plasticidad es un sustantivo porque puedo decir la plasticidad. Muy bien, pues ya acabamos. Se pueden dar a sí mismos un like de que hicimos este ejercicio. Pongan sus comentarios si tienen aquí abajo del video. Espero que les haya servido para hacer más fácil esta parte de la identificación de las clases de palabras, porque a final de cuentas es un ejercicio que les va a servir para hacer luego toda la estructura de la oración y practicarla tanto que a la hora de estar redactando van a poder identificar bien cuáles son los problemas, si es que los hay, o identificar en otros textos los problemas y trabajar en la corrección de los textos de los compañeros o de los colegas investigadores si están en un taller, o pueden incluso hasta trabajar haciendo corrección de estilo. Entonces, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.